Pues bienvenidos y bienvenidas a Un CM en Casa, temporada número 2, capítulo número 3. Soy Gorka Corres Zamacola y bienvenidos a este podcast de marketing digital, redes sociales y publicidad. Os recuerdo, antes de que arranquemos, que este programa lo podréis encontrar publicado en las diferentes plataformas de podcasting, iVoox, Spotify, Google Podcasts, Podimo, y también versión extendida en el blog, como bien sabréis, con los bonus tracks que solemos publicar de enlaces de la charla que vaya surgiendo con el invitado, pues para que podáis profundizar, porque a veces estás escuchando y pues te apetece seguir un poco luego dónde encontrar lo que hemos comentado, y lo podéis encontrar en www.gorkacorres.com. Así que después de esa pequeña intro, pues nada, os presento al invitado. En este caso se trata de Paco González. Y suele ser tradicional que os cuente de cómo nos conocimos realmente. Y en este caso yo os diría que de las mayores casualidades, porque fue hace unas semanas en un evento que yo me encontraba en Salou, cerca de Reus, y esa semana tenía lugar el Branding Day, organizado por la cadena SER, un evento, una fiesta de las marcas, y que pues me pilló por ahí cerca y pues me acerqué, la verdad, porque soy una persona muy inquieta, me gusta aprender, estar al día, y la verdad es que había estado alguna vez aquí presente en Vitoria, en el Branding Day de Cadena SER Euskadi, y dije, pues venga, pues ya que estamos por ahí, pues vamos a acercarnos y a aprender. Y en una de las ponencias, en este caso fue una mesa redonda, pues se trataba de una mesa redonda en la que estaba Presidentex, que ahora os va a contar el invitado de qué va. Y la verdad es que no lo conocía para nada lo que es en sí la organización y lo que contaron. Y me parecía muy interesante que se pasara por aquí alguno de los 4 que forman parte de Presidentex. Y nada, y eso fue un poco la turra que os suelo contar, porque a veces siempre me decís de dónde viene, pues aquí va. Y por eso, y tras hablar en contacto por redes sociales, con Paco González, que es el invitado, pues hoy tengo el honor de que escuchéis en este capítulo número 3 a uno de los miembros de Presidentex. Así que, bienvenido, Paco. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros, Gorka. Muchas gracias por vuestra invitación. Pues nada, gracias a ti, porque la verdad es que ha sido muy fácil, la verdad. Esas cosas que piensas que quizá igual va a ser más complicado, pero la verdad es que ha sido muy, muy fácil en estas semanas conectar y nada. Y quería dejar un dato que he leído, antes de nada, Paco, para un poco contextualizar la entrevista, que me había fijado en un periódico hoy un dato que decía que según el Centro de Longevidad de la Universidad de Stanford, dirigido por Laura Carstensen, que ha realizado un estudio que condensa el nuevo mapa de la vida, hay que dejar de asociar la segunda parte de la vida a jubilación, menopausia y muerte. Para ello es fundamental mantenerse activo en estas décadas, bien a través de acciones de voluntariado, tutorías a nuevas generaciones, etcétera, etcétera. Y me parecía que para contextualizar la charla que vamos a tener, pues era interesante a todas las personas que lo estáis escuchando o en cualquiera de las plataformas de podcasting. Así que después de esta intro, como me decía un buen profesor, este es tu momento para que te conozca la audiencia, y si alguien no sabe quién es Paco, pues nada, este es tu momento. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Gorka. Hablaremos de Presidentes un poco y luego de esta introducción con la que nos has ilustrado, pues vamos a hablar un poquito de Silver Economy y sobre todo algunos aspectos novedosos, yo creo, de Silver Economy que están menos en los medios. Pero vamos a hablar primero de Presidentes para presentarnos un poco, ¿no? Sí, Nosotros eso es. somos un grupo de 4 socios, 4 colegas publicitarios que llevamos una larga trayectoria detrás de cada una de nuestras carreras, muchos años en publicidad. Nos llamamos Presidentex porque todos nosotros hemos presidido no solo nuestra empresa o nuestra agencia, en cada caso, sino también organizaciones colectivas, organizaciones sectoriales. Es decir, por ejemplo, pues Agustín Medina, yo hemos sido presidentes de la Asociación Española de Agencias de Publicidad, Fernando Herrero,
que es otro de nuestros socios, ha sido presidente de la Academia de la Publicidad, y el cuarto socio, que es Juan Ramón Plana, pues lo que ha gestionado siempre ha sido, bueno, siempre no, pero durante más de 20 años ha sido la Asociación Española de Anunciantes, o sea que también tenemos nuestra versión en el otro lado de la mesa, que es el del anunciante, aunque la mayoría de nosotros pues venimos de la agencia, ¿no? Conocemos bien, por lo tanto, el mundo de la agencia, hemos trabajado en multinacionales, yo he sido presidente de Grey, de Mediacom, durante muchos años, más de 20 años en España, también en Portugal. Agustín Medina ha sido director creativo ejecutivo de grandísimas multinacionales, pero además fundó su propia agencia, la Banda de Agustín Medina, una de las agencias más premiadas y más creativas de la historia de la publicidad española. Fernando Herrero, presidente de la Academia de la Publicidad y también presidente de la agencia madrileña de Tiempo BBDO. Trabajado, es uno de los únicos casos que ha sido a la vez director creativo, ejecutivo y director de servicios al cliente, con lo cual presenta un perfil extraordinario y muy poco habitual, y tiene una larguísima experiencia, como todos los demás, en el sector de la publicidad. Y como te decía al principio, el cuarto componente, que es Juan Ramón Plana, ha sido el director general de la Asociación Española de Anunciantes durante más de 20 años y prácticamente es el que impulsó el crecimiento de esta asociación, que es la más importante del sector publicitario, como todos sabemos, y que, aparte de haber creado él personalmente los premios de eficacia y haberlos lanzado, y ahí está presentado incluso personalmente durante muchos años, pues ha colocado a esta asociación pues donde está, que es en el lugar más alto, diríamos, de las asociaciones del sector publicitario de España. Es decir, experiencia tenemos mucha, conocimientos tanto a nivel empresarial como creativo, como de gestión de empresas, lógicamente también, pero nosotros no aparecemos en el mercado ahora pues para contar nuestras historias, para contar nuestro pasado. Más bien lo que hacemos es para cubrir un hueco que existe y que ahora explicaremos en las agencias, en el marketing, en la publicidad en general, y que nos parece que es absolutamente imprescindible pues que alguien pueda, si no cubrirlo totalmente, al menos ocupar un puesto dentro de esto que es tan necesario. ¿Para qué? ¿Para hablar del pasado? No. Básicamente nosotros lo que hacemos es hablar del futuro. Es decir, bueno, ¿cómo gente con tanta experiencia como vosotros hablar del futuro? Pues primero porque nos gusta estar al día, estamos absolutamente al día en muchas cosas. Para poner un ejemplo que no sea mío, para que no sea solo hablar de mi caso particular, pongo el de Agustín, que es un caso magnífico. Es decir, Agustín, un publicitario con más de 50 años de experiencia en publicidad, resulta que, bueno, pues en redes sociales es un fenómeno. Es decir, en TikTok tiene más de 125.000 seguidores. TikTok, que no es precisamente una red conservadora, sino más bien es una red nueva y de las más juveniles, y yo diría que incluso rompedoras en cuanto al estilo, ¿no?, de lo que es una red social actual. Es decir, estamos muy metidos en el mundo actual, sabemos para lo que valen ciertas cosas, para lo que no valen también, y nos gusta hablar de eso. Nos gusta hablar con libertad, sin ningún tipo de remilgos, que hoy en día, pues como no hables a favor de corriente o como no hables de alguna manera, de una forma políticamente correcta, parece que estás fuera de lugar. Nosotros no, nosotros hablamos casi siempre de una manera políticamente incorrecta, ¿no? Porque decimos realmente lo que pensamos y no lo que conviene en el momento, digamos, en el momento del marketing actual. ¿Qué hacemos? Pues como Presidentex nosotros lo que estamos haciendo básicamente. Luego vamos a hablar de Silver Economy, pero no quiero centrarme ahora en esta presentación en Silver Economy, porque hacemos muchas más cosas que no tienen nada que ver con la Silver Economy, ¿no? Silver Economy ha sido una circunstancia de la que, ya digo, luego hablaremos despacio. Nosotros lo que hacemos es venir a ocupar modestamente un puesto que falta, una situación que se ha presentado como un déficit de las agencias y de los departamentos de marketing actuales, y es la parte más senior de esos departamentos de publicidad, de marketing, comerciales y básicamente creativos y de cuentas en las agencias de publicidad. ¿Por qué? Pues porque las agencias han cambiado mucho desde que nosotros empezamos en ellas en los años 70. Luego, pues hemos vivido seguramente los años más gloriosos de la publicidad. Los años 80, los años 90 han sido años verdaderamente extraordinarios, muy especialmente en España, ¿no?, tanto a nivel creativo como a nivel económico y de desarrollo de empresas de publicidad.
Ahora, en estos años 2000, pues la verdad es que las agencias y el marketing en general pasa por una etapa más difícil. Pero dentro de esa etapa más difícil, que depende lógicamente de muchísimas circunstancias, hay un hecho que es muy relevante y que se produce en casi todas las organizaciones. Insisto, tanto en agencias como en empresas anunciantes. Y es que los puestos, los profesionales más seniors han ido desapareciendo. ¿Por qué? Bueno, se ha enmascarado de muchas maneras. Se ha hablado de nuevas tecnologías, se ha hablado de, de intentar renovar los criterios del marketing del futuro, de la publicidad del futuro, pero realmente todo esto pues, son eufemismos mentales, vamos a llamarlo así, para encubrir una situación real que no es otra que la económica. Está claro que los más seniors dentro de las organizaciones, especialmente en publicidad y en marketing, es la gente pues, que tradicionalmente ha estado mejor pagada, son la parte más costosa y pues han ido lógicamente sustituyendo por empleados más junior, por empleados, incluso algunos que no llegan a ser ni empleados, sino que son muchas veces trainees, ¿no? Que están en periodos de prácticas y que lógicamente pues abaratan la nómina de las empresas. ¿Por qué se ha hecho eso? Pues se ha hecho porque no había más remedio, porque las agencias, incluso, ya digo, en general, los anunciantes han tenido épocas de esplendor en las que se movía mucho dinero, había márgenes amplios, se ganaba, por lo tanto, mucho y se podían pagar buenas nóminas. Y en estos momentos, pues los tiempos son mucho más difíciles desde el punto de vista económico. Y no solo hablamos de este último año, donde, bueno, primero hemos tenido hace un par de años la famosa pandemia, ahora tenemos la guerra, la inflación, una posible recesión que nos amenaza. No, ya llevamos unos cuantos años en los que los márgenes de las agencias se han reducido mucho y, bueno, y se han reducido también los márgenes comerciales de los fabricantes, de las marcas. La distribución ha ido adquiriendo un papel muy protagonista y la verdad es que, bueno, pues cuando todo el mercado se empobrece y los márgenes son más pequeños, pues al final hay que reducir sobre todo la parte más costosa en las empresas de servicios, como son las agencias, que es el personal. Y ahí se ha reducido muchísimo. ¿Damos peor servicio o dan peor servicio las agencias que daban antes? Yo creo que sí. Yo creo que, evidentemente, aunque se esfuerzan por hacerlo bien, es más difícil darlo si les falta, sobre todo, una de las patas más importantes, que es la de la experiencia, que es la de la gente más senior, que realmente conoce mejor lo que funciona y lo que no funciona. Y al darnos cuenta que esto era una realidad generalizada, pues nosotros creíamos pues que podíamos cubrir, insisto, humildemente, esa faceta porque había mucha gente que no la tenía y que le hacía falta. Nosotros no venimos a quitarle el puesto a nadie, nosotros realmente lo que hacemos es asesorar, lo que hacemos es ayudar a reflexionar a las empresas y les damos un punto de vista, nosotros siempre decimos que es un punto de vista estratégico, creativo a veces, pero básicamente estratégico, senior. Senior porque es lo que les falta. O sea, no es que los juniors no sean importantes, claro que lo son también. Es importante tener gente de todos los grupos de edad, de distintos sexos, de distintas condiciones, de distintas experiencias, de distintas trayectorias profesionales, pero es que lo que realmente falta en estos momentos es la perspectiva más senior. Y nosotros ayudamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues de una forma muy sencilla. Es decir, nosotros no venimos, desde luego no queremos competir con las agencias, tampoco con las consultoras. Nosotros lo que hacemos es, insisto, ayudar a reflexionar. Nosotros decimos que somos un think tank porque realmente lo que hacemos es, pues eso, sentarnos con nuestros clientes, ya sean agencias, medios o anunciantes, que los hay de los tres grupos, y les ayudamos no dándoles las soluciones, sino ayudándoles a que ellos lleguen a esas soluciones. Ellos nos cuentan su problema, nosotros hablamos desde nuestro punto de vista, que ni siquiera necesariamente tiene que ser homogéneo. A veces uno de nosotros opina de una manera y otro opina de otra. Pero desde luego la experiencia que tenemos, y ya llevamos más de un año funcionando como Presidentex, pues es que esto aporta una visión distinta. Muchos de nuestros clientes nos lo han dicho, decir, bueno, es que esto no nos lo había contado nunca nadie. Bueno, porque no teníais la gente apropiada para contárnoslo. ¿Qué ventaja tiene adicional? Pues primero que es relativamente económico porque pagan nuestros servicios, por supuesto, pero
pagan una vez nuestros servicios y no tienen que tener un personal fijo, que lógicamente es mucho más costoso, y además que las conclusiones las sacan ellos. Es decir, nosotros no emitimos un informe diciéndoles esto es lo que ustedes tienen que hacer. No, ellos sacan sus propias conclusiones, pero de alguna manera incorporando a toda la información y el conocimiento que ellos tienen, pues la que nosotros podemos aportarle desde nuestro punto de vista. ¿Cuál es nuestra mayor virtud? Pues yo diría que son básicamente dos. La primera es que conseguimos con eso, les ayudamos a prever el futuro. Nosotros siempre decimos que ayudamos a las empresas a prever el futuro porque nosotros el futuro ya lo hemos vivido y lo hemos vivido 2 o 3 veces y nos hemos dado cuenta que son ciclos que se repiten con relativa frecuencia en los que cambian las herramientas, pero difícilmente cambian los factores fundamentales, lo básico, la esencia. Eso cambia poco. Lo que cambian, insisto, son herramientas que a veces te confunden y a veces te llegas a creer que la herramienta es el fondo de la cuestión, cuando no es más que eso, es una herramienta. Eso por un lado, ayudamos a prever el futuro porque nosotros ya lo hemos vivido. Pero por otro lado, lo que también hacemos nosotros es hablarles con una libertad que nadie tiene. Es decir, una agencia, y nosotros lo hemos vivido como agencias muchos años, una agencia no es libre absolutamente de contarle a sus clientes todo lo que verdaderamente piensa de ellos. Muchas veces tiene que morderse la lengua y tiene que decirles las verdades a medias, pues para que nadie se enfade, para que el director de marketing no tema por su puesto, para que el director general no piense que hemos llegado allí para quedarnos con una parcela que en esos momentos tienen ocupada por otro proveedor. Nosotros no tenemos ese problema, nosotros no queremos conservar a los clientes, nosotros siempre lo decimos, nosotros perdemos el cliente el mismo día que lo ganamos, es decir, no tenemos ninguna necesidad de contarle cosas bonitas que les guste oír. Nosotros les contamos realmente lo que pensamos. Y esa posición de libertad siempre ha sido difícil porque casi nunca el proveedor de un servicio, sobre todo de un servicio continuado, se ha podido permitir eso. Pero es que en estos tiempos es todavía más complicado, todavía es más difícil poder arriesgarte a perder un cliente una vez que lo has conseguido. Nosotros creemos que eso pues es una de nuestras principales virtudes, poderles decir las cosas como realmente son o al menos como realmente nosotros pensamos que son. Y esto se agradece muchísimo cuando se escucha, porque de verdad que el estar contando, como decía antes, medias verdades o diciendo las cosas con paliativos verbales para que nadie se ofenda, pues es poco eficaz. Es mucho más eficaz cuando creemos que algo se está haciendo mal, decirles, es que eso lo estáis haciendo mal y tenéis que hacerlo bien y no nos metemos con nadie, simplemente les advertimos de una cosa que nosotros podemos ver desde un punto de vista que ellos no tienen, porque seguramente lo están viendo, primero, con unos ojos diferentes a los nuestros y, en segundo lugar, como siempre pasa, sobre todo con una empresa, que cuando lo ves desde dentro, aunque conozcas mucho tu empresa y tu producto, incluso a tus consumidores, difícilmente tienes unas perspectivas lo suficientemente amplias como para poder no solo comparar, sino aplicar a tu negocio pues cosas que están funcionando en negocios diferentes, que muchas veces son perfectamente válidas para el tuyo. Esto es básicamente Presidentes, un grupo de reflexión, un think tank de pensamiento senior, como nosotros nos gusta llamarlo, que ayuda a anunciantes, a medios y a agencias pues a reflexionar sobre su situación, sobre su publicidad, sobre sus estrategias y sobre sus emprendimientos también, ¿por qué no? Pues me ha alegrado un montón que comentes el que vais a contracorriente. Por eso fue un poco la idea de que os pasarais por aquí. Porque cuando os escuché, me sonó que dije, digo, alguien de ellos tiene que pasarse para escuchar, digo, porque me sentía que además estaba en un sitio que como un privilegiado, digo, jo, y eso de que te vas a casa, de que coges el tren y dices, estás ahí dándole a la cabeza y digo, jo, están contando cosas que a mí me están revolviendo, o sea, que me están haciendo pensar y crear inquietud y digo, jo, digo, y esto más allá del artículo en el blog, digo, tiene que ir un poquito más, o sea, porque, digo, a mí por lo menos me inspiró mucho y me gusta que también, pues como la semana pasada, cuando el anterior invitado, con una herramienta de que, oye, a ver si os van a quitar el trabajo, digo, pues por eso tienes que venir a hablar, digo, porque es que si no, digo, la gente, se lo va a creer que les vas a quitar el curro, digo, y ahora cuando te estaba escuchando, Paco, pues igual, digo, vais a contracorriente, no, pero es que creo que es necesario, porque si no, al final, para cuando llegue la ola ya nos habrá comido.
Y entonces digo, me parece genial, o sea, lo que hacéis joder, te agradezco toda la presentación porque, vamos, casi te iba a preguntar un montón de cosas, pero ya me las Ya te las has he ido contestado. resolviendo. Sí, que nada, Sí, gracias sí, por sí. tus palabras. Así que sí, Gorka, sí. una cosa que ocurre que es que en estos momentos, yo antes, en esta breve presentación que os he hecho, pues os he contado cosas que han sucedido, yo diría siempre, ¿no? En el sector del marketing. Pero también hay unas circunstancias muy cambiantes. La primera es esta que hemos hablado de la falta de seniority en los equipos. Esto es un hecho, es una realidad. La segunda es el cortoplacismo, en el que muchas veces se vive hoy en día. Es decir, parece que necesitamos resultados para mañana y que los de pasado mañana, pues Dios dirá, ya veremos quién se preocupa por ellos. Porque hay mucha gente que sí está preocupada por su empleo y está preocupada por su empleo a corto plazo. Entonces, vale, esto es humano y hay que entenderlo. Pero la marca, es decir, el propietario de la marca, la empresa propietaria de la marca, tiene que mirar más allá, porque no le sirve de nada solucionar un problema de hoy si no está creando, si no está contribuyendo a que esa marca funcione. Por varios motivos. El primero, porque realmente nos sirve vivir con pan para hoy y hambre para mañana, porque realmente nos costará mucho más mañana recuperar lo que estamos perdiendo hoy. Pero es que también está demostrado que cuando se trabaja a medio y largo plazo, en publicidad hablo sobre todo, funciona también a corto plazo. Es decir, o sea, pensar en el largo plazo, esto que se habla ahora tanto del embudo, ¿no? De que si la parte de arriba, la parte de abajo y tal. No, es que si solo te fijas en la parte de abajo del embudo, sí, vas a tener unos resultados a corto plazo determinados. Pero cuando trabajas en la parte de arriba, resulta que también tienes resultados en la parte de abajo y encima estás construyendo para el futuro. Eso es una realidad en el marketing y en la publicidad. Pero es que hay otro dato que yo creo que es especialmente relevante en estos tiempos que corren. Y es que son tiempos, y lo hemos mencionado los dos, tanto tú ahora en este resumen que has hecho como en el que hice yo antes, son tiempos en los que parece que hay que nadar a favor de la corriente. ¿Por qué? Porque si no eres políticamente correcto, y ya no hablo de marketing ni de publicidad, hablo de la vida, si no eres políticamente correcto, parece que eres, bueno, pues un proscrito o un transgresor o alguien malísimo, ¿no? Que no crees en nada. Bueno, no es verdad, es mentira. Es decir, o sea, realmente lo políticamente correcto lo que está haciendo es descafeinar prácticamente todo. Y en publicidad tenemos muchos ejemplos, ¿no? En publicidad tenemos muchísimos ejemplos, pero los hay en la vida diaria en todo, en la política, en las opiniones, en la economía y hasta en la calle, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Es decir, Sí. hay ciertas cosas de las que parece que no se puede hablar porque hablar de ellas pues queda mal, ¿no? Bueno, pues que a veces hay que quedar mal porque más vale quedar un poco mal de algo, pero tener un fondo objetivo interesante que cubrirnos las espaldas intentando poner cosméticos para cubrir la realidad, cuando en el fondo la realidad sigue siendo la que es. Entonces, a nosotros nos parece que hoy en día es especialmente importante el no aceptar, el que algo sea una verdad de fe por el hecho de que lo correcto hoy sea hablar de ello. Cuidado, eso no quiere decir que no haya cosas que sí, sean verdad y estén bien, pero no necesariamente por el hecho de que ahora es políticamente correcto hablar así, tener que decirlo. No. Y en publicidad tenemos un ejemplo magnífico. El ejemplo magnífico que tenemos es, lo hemos hablado al principio y luego seguramente hablaremos más de ello, las redes sociales, ¿no? Ahora parece, bueno, estos últimos días ya no es así. Estos últimos días las redes sociales aparecen en crisis, que si Twitter resulta que está perdiendo anunciantes por todas partes, que si Facebook pierde no sé cuántos miles de millones todos los meses, ahora ya parece que se están un poquito en entredicho. Pero hasta hace, nada, 4 días, resulta que no, que es que todo eran redes sociales porque eso era lo único importante, lo único bueno. El que no hablaba de eso, pues era como un anticuado, ¿no? O era alguien que no miraba hacia el futuro. Bueno, cuidado. Redes sociales efectivamente es una herramienta maravillosa, insisto, herramienta, no es otra cosa, no es un objetivo, no es un fin en sí mismo, es una herramienta para llegar a algo y es una herramienta extraordinaria. Nosotros la utilizamos, ya digo, entre todos nosotros tenemos más de 200.000 seguidores en redes sociales y estamos, tú lo has visto, estamos constantemente con presencia ahí. Pero claro, eso sirve para una cosa,
Eso no quiere decir que sirva para todo. Sabemos lo que sirve para una cosa y lo que sirve para otra. Entonces, tú has hablado de los Branding Day. El Branding Day nosotros tuvimos hace poco, como efectivamente tú muy bien has dicho, en Reus. Hemos estado en toda España porque hemos estado en Branding Days, yo diría que prácticamente por toda la geografía española desde hace un año. Y nos encontramos con hechos muy interesantes. Y en algunas otras conferencias que damos también fuera del Branding Day ha ocurrido lo mismo. Es decir, tú vas a una conferencia de marketing hoy, a la que quieras, puedes elegir la que quieras. Y hay a lo mejor 4 horas de ponencias o 5 horas de ponencias. Y tú estás escuchando, nosotros nos gusta ir al final. Y nos gusta ir al final, no siempre lo podemos hacer, pero nos gusta porque nos gusta escuchar los que hablan antes. Y oye, a veces son gente interesantísima, es gente magnífica y gente, profesionales estupendos que te hablan de temas de verdad, de interés. Pero no es raro estar en una sesión, en un evento de marketing durante 5 horas y que llegue la nuestra, que es la última, y no hayamos oído hablar, mencionar, mejor dicho, ya no hablar, mencionar la palabra televisión, la palabra radio, la palabra publicidad exterior, ya ni te digo, a lo largo de 5 horas. Es decir, oye, es muy raro, o sea, es que es raro, cuando resulta que siguen siendo los medios más importantes que hay, o sea, y nos creemos que es otra cosa distinta. Es decir, no, allí todos los que salen hablan del metaverso, hablan de TikTok, hablan de los influencers, hablan de no sé qué, que está muy bien hablar de ellos, ya digo, nosotros estamos ahí todo el día, o sea que nos lo sabemos perfectamente, pero no puede terminarse ahí el mundo no se termina, hay un 80 y tantos % de audiencia de televisión en la población española, ¿cómo que nadie habla de eso? ¿Cómo resulta que ese que sigue siendo el principal medio parece que si es que hablas de eso, pues estás tocando un tema que ya está pasado de moda? No, oiga, no, eso no puede ser. Hablemos de una cosa y hablemos también de la otra. Digamos para qué sirven unos medios y para qué sirven otros. Y esto no hace nadie. Yo creo que son compatibles, por eso me apetecía que dentro del tono que llevaba la temporada pasada y en este inicio, o sea, me apetecía por eso que pues, te hubieras tú alguien del equipo de presidentes, por eso, porque yo creo que la cabeza, o sea, hay que abrir, digo, tenía la sensación de que nos estábamos quedando corto, o por lo menos yo creo que estaba transmitiendo, digo, y cuando os escuché, digo, eso de que estás maquinando y alguien es capaz de transmitirlo y dices, joder, coño, alguien que lo que yo estoy maquinando, digo, lo puede contar mejor que yo, que me oigan a mí hablar y hablar como una marmota, digo, pero sí, no sé, por eso yo creo que está bien decirlo y es bueno un poco porque recordarlo, o sea, al final es recordarlo y sin ningún tono de actitud, sino que... Claro, no pasa nada, claro, es que lo que hay que hacer es reconocer las cosas como son, insisto, Sí. hay realidades objetivas que están ahí y que no, evidentemente no nos las inventamos nosotros, están ahí, pero nadie quiere mirar hacia ellas, porque parece que ahora hay que mirar hacia el metaverso. Pongo el metaverso porque es un ejemplo de lo más... Sí, no, yo estuve el viernes en una charla de metaverso, mismamente. Mira, Gorka, en el metaverso, el otro día alguien dio una expresión que a mí me encanta, dice, es que en el metaverso hoy hay más marcas que espectadores. O sea, tú imagínate un medio en el que resulta que hay más marcas que gente que lo está viendo. Vale, será magnífico en el futuro, si no, ¿cómo lo vamos a negar? Si nosotros estamos encantados con todo ello. Somos pioneros en casi todo porque nos encanta todo lo nuevo y hemos vivido el nacimiento de muchas cosas. Y algunas funcionan y otras no. Pero no tiene sentido que solo se hable del metaverso cuando, insisto, hay más marcas en el metaverso que espectadores en el metaverso y no se habla de la televisión que tiene un día normal así 15 millones de espectadores distribuidos entre 3 canales, porque es que esa es la historia. Es decir, no, es que Internet tiene muchísimos millones, sí, pero es que Internet tú divide por cada tweet que pone una persona o cada post en Facebook que tiene, pues no sé, miles de millones de seguidores. Divídelo. Pero es que en televisión hay 3 canales, 4 canales como mucho, o sea, que tengan publicidad. Es decir, nos estamos equivocando de una forma extraordinaria. La radio es otro ejemplo magnífico. La radio básicamente hay 3 emisoras, tres grandes cadenas que son las que concentran todo. Oiga usted, el medio radio sigue teniendo 20 millones de oyentes al día. Es decir, cuidado, repartidos entre 3 cadenas. Es un medio eficacísimo desde el punto de vista publicitario. No me lo compare usted con... Es que Internet tiene más, sí, claro, pero sume usted
a los 4.000 millones de señores que están en Internet, cada uno viendo su propio post o su propio tweet. O sea, cuidado, sirve para lo que sirve, pero no nos dejemos engañar. Cada medio tiene una función. Y esto enlaza con lo que no sé si ya es momento de hablar o no, pero con Toca hablar de Silver Economy, Paco. Exacto, con el asunto... Que de lo que os escuché y que me decía que se lo transmitieras a la audiencia, qué es la Silver Economy, porque de hecho, precisamente en esta charla que te he dicho de metaverso, hubo una chica detrás mío que además se lo preguntó. Sacó el concepto de Silver Economy y me vino como al pelo precisamente porque íbamos a hablar hoy y digo, mira, me ha recordado, y era una chavala, yo creo que estaba estudiando ahí en un módulo aquí en Vitoria que hay de marketing ahí en Nievescano. Y quería un poco pues que me explicaras, que explicaras a la audiencia qué es Silver Economy y qué oportunidades hay para el mundo de la publicidad, marketing, para las marcas, redes, sobre todo. marcas. Sí. Nosotros, efectivamente, nosotros nos hemos, de pronto, ya digo, he explicado antes lo que es Presidentes, a lo que nos dedicamos. Hablamos de Silver Economy como podemos hablar del metaverso, ¿eh? O sea, es decir, hablamos de lo que sea relevante para el mundo de la publicidad y de las marcas. Pero de pronto nos hemos topado con la Silver Economy. Silver Economy en este último año se ha empezado a hablar muchísimo, entre otras cosas porque nosotros hemos puesto de moda, y no es falta de modestia, pero es que es una realidad, la estamos poniendo de moda. Pero la Silver Economy tiene un problema. Primero definamos lo que es y luego hablemos de ese problema. ¿Qué es la Silver Economy? Pues es toda la actividad económica que se genera alrededor de las personas mayores ahí ya entra en discusión, unos dicen 55 años, otros dicen 60, otros dicen 65, porque se define de formas distintas en función de de las fuentes. Pero en general estamos hablando de los más seniors, ¿no? Del grupo de población más seniors, siempre, por ejemplo, a partir de los 55 o 60 años. Bien. La economía, la actividad económica que se mueve alrededor de ellos es tremenda. Ahora veremos por qué. Pero casi siempre los medios de comunicación están hablando de unos aspectos de la Silver Economy, que son reales, pero que a nosotros nos interesan menos. ¿Por qué nos interesan menos? No porque no sean importantes, son importantes, pero no es nuestro campo de actividad. Ejemplos. Se habla mucho de las pensiones, que si las pensiones son sostenibles, que si no son sostenibles, que va a haber muchos mayores en los próximos años en los países desarrollados y que pues, hay que atenderles, que necesitan un tipo de atención específica. Vale. Evidentemente, esto es una realidad. Es decir, o sea, la esperanza de vida crece de una forma casi yo diría que desorbitada y por lo tanto, no solo por eso. Y los nacimientos bajan, es decir, la natalidad es muy, muy, muy baja en los países desarrollados, por lo tanto, se está produciendo una involución de la tradicional pirámide de la población, ¿no? Que solía ser mucho más ancha por abajo y muy estrechita en su vértice superior. Bueno, hoy en día ya no es así, hoy en día ya tiene una forma un poco extraña, ¿no? Ensanchada por el centro y achatada, exactamente, y achatada por sus dos extremos, y cada vez se irá ensanchando más por la parte alta. Esto está clarísimo y los datos son objetivos y los conoce todo el mundo. Eso trae unas consecuencias económicas y sociales importantes. Vale. Pero nosotros no queremos entrar en eso. ¿Por qué? Primero porque, como se dice vulgarmente, doctores tiene la Iglesia. Hay gente que entiende más de eso y que además es su misión y deben ocuparse de ello. Pero sobre todo porque no se habla de otro aspecto que es fundamental desde el punto de vista de las marcas, desde el punto de vista del consumo, que es el que a nosotros, no voy a decir que sea el único que nos preocupa, pero sí, evidentemente, es el que más conocemos porque hemos pasado toda nuestra vida profesional dedicada a trabajar para marcas, dedicada a trabajar pues, de cara a los consumidores. Y de esto nadie habla. Todo el mundo habla de los muchos atenciones y muchas residencias que va a haber que construir para los mayores y del elevadísimo coste de las pensiones que va a suponer en los próximos años y que difícilmente la parte activa de la población lo va a poder sostener, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto para mí es una gran falacia, en primer lugar, porque las pensiones no se las paga nadie a los pensionistas, las pensiones se las han pagado ellos durante su vida laboral. O sea, primero tengamos esto claro, es decir, la pensión que uno cobra, otra cosa es que esté bien o mal calculada, pero la pensión que se cobra es el dinero que tanto tu empresa o las empresas para las que has trabajado como tú mismo has ido aportando a lo largo de tu vida laboral.
Es decir, es como si tú hubieses estado creando un fondo de inversión personal desde que empezaste a trabajar y ahora lo estuvieses recuperando. Es decir, te están devolviendo el dinero que tú has adelantado al Estado. No es que los jóvenes que trabajan ahora estén pagando los pensionistas de ahora. No, los jóvenes de ahora se estarán pagando sus pensiones del día de mañana. Ya veremos si eso es viable o no es viable. Pero lo primero que hay que tener claro es que los pensionistas actuales están cobrando, están recuperando el dinero que ellos han aportado y que han dejado en las arcas del Estado durante ese tiempo. Punto primero. Pero nosotros no queremos hablar de eso, porque, insisto, hay gente que entiende mucho más y que sabe mucho más de eso. Nosotros hablamos de otro aspecto que es fundamental para la economía, y es el consumo. Los seniors, los mayores, como consumidores. Resulta que es que estos señores a los que parece que tanto hay que atender, porque hay muchos y son mayores, efectivamente son muchos. Pero es que además de ser muchos, tienen más dinero que los jóvenes. Van a tener cada vez más. Tienen no solo más dinero, es decir, no solo son más ricos, que es un hecho que está ahí, real, está constatado que ha sido el único grupo de edad que ha crecido en riqueza en los últimos 10 o 20 años. El único que ha crecido en riqueza, es decir, en patrimonio. Pero es que además de haber crecido en patrimonio y de ser numerosísimos, creo que mayores de 55 años hay 15 o más, o 17 millones de personas en España en este momento, es decir, un 30 y tantos % de la población, es una cifra especialmente importante y en crecimiento. No solo eso, es que son los que más ganan, es decir, son los que tienen mayor renta. Este dato es fundamental. La renta de los mayores de, ahora yo no estoy seguro si estoy hablando de los de 55 o de los de 60, pero vamos, la renta de los mayores es casi un 40% más alta que la renta de los más jóvenes. Entendiendo por los más jóvenes los que están entre 20 y 30 años. Esos datos, insisto, no son nuestros, están en el Instituto Nacional de Estadística y a disposición de todo el mundo. Si uno mira la renta media de cada individuo mayor de 60 años, se da cuenta que es un 40% superior a la de los menores de 30 años. Dato primero, es decir, son un 40%, no un 5%, no un 1%, no, un 40% más ricos y además están ganando más todos los años. Pero es que encima son muchos más, son seguramente 2 o 3 o 4 millones más, que el año que viene serán 1 millón más de diferencia. Es decir, tienen número, tienen dinero y tienen las otras dos condiciones que son fundamentales para el consumo, que son el tiempo para gastar ese dinero, porque si no tienes tiempo difícilmente puedes consumir o puedes consumir menos, y la actitud. Y este es el gran cambio de las personas mayores en los últimos años. Tienen una actitud favorable al consumo. Si juzgamos a los mayores, es decir, a las personas da igual la edad, mayores de 55 años o de 60 años, con los criterios que se establecieron en 1950 o 1960, estamos cometiendo un gravísimo error. Es decir, en esos años, en primer lugar, los mayores de 60 años eran verdaderamente ancianos, es decir, eran clases pasivas reales, tenían menos recursos, eran muchos menos, pero es que encima tenían una actitud mucho más negativa hacia el consumo. Hoy en día eso no es así. Hoy en día resulta que esos señores que tienen 60 años son los mismos, no son otros que han venido desde un planeta de fuera de nuestra galaxia, no, son los mismos que hace 20 años, solo hace 20 años, en el año 2000, tenían 40 años. Tenían 40, 42 años. Esos señores saben perfectamente lo que es la economía de consumo, están acostumbrados a vivir en un mundo de consumo, están acostumbrados a las marcas, están acostumbrados a la publicidad y están acostumbrados a consumir. Y ahora resulta que tienen más dinero, más tiempo y salud para poder disfrutar de eso. ¿Qué hacen? Utilizarlo. Y hay un dato que yo creo que este sería casi suficiente para no tener que seguir hablando del asunto. El Estudio General de Medios nos da muchos datos, claro, muchas referencias, pero hay uno que es especialmente relevante. Y es el de lo que ahora se llama, desde hace ya unos cuantos años, el responsable de las compras del hogar. Antes esto se venía a denominar como amas de casa, porque básicamente eran amas de casa. Hoy en día, ya digo, el estudio, el EGM lo llama así, responsable de las compras del hogar, y esas compras mayoritarias del hogar es la base del consumo. Es decir, ahí estamos hablando, porque si no nos vamos a la anécdota, si no nos vamos a las zapatillas deportivas de Adidas o nos vamos a, los productos para las dentaduras postizas. Ahí ya está muy claro que unos van dirigidos a uno y otros van dirigidos a otros. No, hablamos del grueso del consumo. El grueso del consumo está en los hogares. El grueso del consumo, prácticamente el 80% del consumo, lo hacen las personas responsables del consumo de los hogares. Bueno, pues cuando analizamos
Se analizan por sexo, se analizan por hábitat, se analizan por edad. Cuando analizamos el dato edad, y eso recomiendo a todo el mundo que se vaya inmediatamente al EGM a comprobarlo, cuando analizamos por edad, resulta que más del 50%, creo que el último EGM decía ya el 51,5%, es decir, más del 50% del que decide o la que decide el 80% del consumo es mayor de 55 años. Esto es un dato demoledor. Si lo seguimos mirando, veremos que en ese mismo cuadro, por debajo de los 30 años, no llega al 9%. Es decir, menos del 9% de la gente que decide las compras del 80% de las marcas de los productos está por debajo de los 30 años. Y, sin embargo, más del 50% tiene más de 55 años. Esto es abrumador. Es decir, o sea, si yo fuese una marca, yo dejaba inmediatamente de gastarme dinero en medios que no fuesen buenos para llegar a los mayores, porque es ahí donde va a estar el consumo. No porque yo sea magnánimo con los mayores o por esas tonterías que se oyen, no, es que esa generación hizo la guerra y gracias a ellos ahora tenemos la democracia. No, oiga usted, los que hicieron la guerra se han muerto casi todos. No. La generación de la que estamos hablando no hizo ninguna guerra. La generación de lo que estamos hablando son los baby boomers que nacieron en una época de desarrollo y de crecimiento, y evidentemente son los que ahora tienen 50, 60, incluso 70 años y más, y están en plena forma y con dinero y ganas de gastarse. Cuidado, y ganas de gastárselo en ellos mismos. Porque además tienen menos gastos fijos, no ya que los jóvenes no es que tengan gastos fijos, es que no tienen dinero. Pero los que sí lo tienen, es decir, gente entre 30 y 50 años, que evidentemente siguen siendo un target muy interesante para la mayor parte de las marcas. Nadie dice, estaríamos locos si dijéramos que se olviden de ese target, es un target fundamental. El de los menores de 30 seguramente se pueden olvidar muchos, pero entre 30 y 50 no. ¿Pero qué les pasa a estos señores? Pues que realmente, primero, tienen menos ingresos como media que los mayores, dato fundamental. Tienen menos ahorros también, pero es que encima tienen más gastos, diríamos, inevitables, vamos a llamarlos así. Tienen colegios de los hijos, tienen la educación de los hijos, tienen los gastos de los hijos y tienen, la mayor parte de ellos, una hipoteca que pagar. Resulta que los mayores, en un porcentaje altísimo, son datos que también los tenemos en el INE, todos ellos, tienen su casa pagada, están liberados de ese gasto y ya no tienen hijos ni en colegios, ni en universidades, ni en nada parecido. Es decir, resulta que no solo tienen más dinero desde un punto de vista objetivo, es decir, desde un punto de vista bruto, el dinero bruto que tienen en el bolsillo o del salario que están ingresando, sea vía pensión o sea vía trabajo, sino que además tienen menos necesidad de gastárselo en cosas inevitables. El que tiene que pagar una hipoteca, la hipoteca es lo primero, o sea, porque si no se queda sin casa, o sea, ahí no puede evitarlo. Y el que tiene que pagar un colegio de los niños, el colegio hay que pagarlo. No hay tu tía, no puedes evitarlo. Los otros no, los otros tienen capacidad de decidir hacia dónde va el consumo. Por eso es más importante para las marcas. Por eso las marcas deben fijarse en ellos, porque consumen, son muchos, tienen dinero y además tienen la capacidad de hacerlo. Especialmente importante ahora por un motivo más, y es porque, hemos dicho antes que las marcas, que han sufrido mucho en estos últimos años, han experimentado un cambio en las reglas del juego extraordinario. El cambio viene de los años 90, no es un cambio que haya aparecido ahora, y es el cambio de la importancia de la distribución para el consumo. Es decir, la distribución ha pasado de ser pues una nebulosa de pequeños comercios, de pequeñas tiendas, que eran el 80% de las ventas de la mayor parte de las marcas, fuesen de la categoría que fueran. Esto vale, cuidado, para marcas de productos y para servicios. A ser, como ha sido ya a partir de esos momentos, cuando se ha concentrado con las grandes cadenas de distribución, ¿no? Muchas marcas, pues entre las 3 o 4 grandes cadenas, resulta que vendían pues el 60, el 70% de su producción. Eso ya cambia las reglas del juego, porque esas empresas ponían las condiciones. Ellos decían, a ti te pongo en el lineal, a ti no te pongo. A ti te cobro más por estar aquí, tú me tienes que pagar por estar en una cabecera de góndola, a ti no me importa tanto porque eres una marca que se vende mucho y quiero estar. O cuidado, lo que empezó a pasar también en esos años, es que ¿por qué voy a tener yo que poner a tu servicio mis estanterías? Si yo puedo poner una marca propia, mal llamada marca blanca, porque ya casi ninguna de esas marcas es blanca, son marcas y marcas bien arraigadas algunas de ellas, pero propiedad de la propia distribución, ¿no? Es decir, ¿por qué si puedo poner un Hacendado voy a poner un Colacao?
me lo tengo que pensar, voy a ver con cuál gano más, ¿no? Con lo cual, ese cambio ha sido un cambio de paradigma, pero un cambio salvaje. Es decir, ¿quiénes se han quedado en las estanterías? Pues se han quedado los que tienen marcas fuertes, se han quedado los que tienen unas marcas que la distribución no puede prescindir de ellas para tener un buen nivel de ventas. Mira cómo Coca-Cola sigue estando en todas las grandes superficies, qué casualidad. ¿Por qué está? Porque son muy buenos y a todos les gusta el Atlanta Club de Fútbol y son fans de ese equipo y entonces quieren tener a Coca-Cola por cariño. No, porque resulta que la Coca-Cola la venden porque tiene una marca fortísima. Pero qué casualidad, todas las demás marcas de cola han desaparecido, menos la suya propia. Seguramente la de la distribución sigue estando. Esto he puesto un ejemplo porque es un ejemplo muy evidente. Pero pasa prácticamente en todas las categorías. Esto estaba sucediendo, insisto, desde esos años. Pero es que ahora hay otro dato todavía más grave para las marcas. Y es que a toda esa distribución física tan importante, que marca las reglas del juego, que incluso pone los límites de precios y que desde luego reduce los márgenes comerciales de las marcas hasta unos niveles verdaderamente, en algunos casos, exagerados, se ha sumado otra nueva distribución, la distribución digital. Es que ahora los Amazon de turno, vamos a decir solo Amazon, hay muchas plataformas que venden, pero Amazon probablemente es la que todos tenemos más en la cabeza, es un nuevo competidor de las distribuciones físicas. Es decir, ahí están. Entonces, todavía es más importante cuando estás luchando en el mundo de las marcas tener una marca poderosa si tienes que luchar en la distribución digital. Porque todavía en el campo físico, bueno, pues puedes tener la suerte de que se tropiecen con tu marca si están pasando por un pasillo de un supermercado, pero es que en la distribución digital, como no tengas la marca en la cabeza, difícilmente vas a ir a buscarla, difícilmente vas a escribir y vas a teclear esa marca para que te lleve al producto. Luego, todavía es más importante tener una marca fuerte. Por eso nosotros decimos que, atención, que nadie se olvide por el hecho de que hay que luchar en el día a día de la venta a corto plazo, que nadie se olvide de la creación de marca, porque la creación de marca, el tener una marca fuerte, el tener una marca poderosa, es más importante que nunca. Es más importante. Y además está demostrado, y el otro día asistimos a una presentación de Nielsen en la que nos lo demostraba con datos, que cuando tú haces inversión, una inversión buena, porque claro, si la inversión es ridícula, la inversión está tirada a la basura. Pero cuando haces una inversión apropiada en marca, estás contribuyendo también a la eficacia en ventas a corto plazo. Es decir, o sea, lo uno no quita lo otro. Mientras que si solo inviertes en corto plazo, no estás contribuyendo más que de una manera muy marginal a la creación de marca. Este es un dato que para nosotros es especialmente relevante en cuanto a la Silver Economy. Es decir, los seniors, la Silver Economy como consumidores. Luego te puedo dar una segunda versión. Vale. Pues vamos a ir enfocando un poco recta final, que yo estoy encantado. Está encantado y seguro que a la audiencia le va a encantar. Yo por lo menos estaríamos horas y horas. Vamos a enfocar un poco la parte final y que suele ser ligada un poco siempre a los invitados suelo pedir qué es lo que le viene a la cabeza en una frase o en una palabra, conceptos. Y en tu caso, pues lo he adaptado un poco y lo quería empezar con los medios y he empezado con televisión. ¿Qué es lo que te viene a la cabeza en un concepto, en una frase? Pues mira, televisión para mí sigue siendo el medio fundamental para las marcas. Es el medio más importante, no solo para la creación de marca, que lo es, sino incluso para impulsar las ventas de las marcas. Hoy, no estoy hablando de hace 20 años, hoy, en el 2022, es el medio más importante para las marcas. Atención a eso. Bueno. ¿La radio? La radio es un medio que ha sabido mantenerse a lo largo del tiempo. Para mí eso es lo que mejor la define. Es decir, la radio ha bajado poquísimo el nivel de audiencia a pesar de la irrupción de los medios digitales. Bueno, la radio también es digital, cuidado, es que la palabra digital nos despista porque decimos medios digitales y nos estamos refiriendo a redes sociales, porque digitales acabarán siendo todos los medios, pero insisto, eso son las herramientas, eso es el aparato a través del cual la escuchas o la tecnología a través de la cual la escuchas. Pero si tú miras el nivel de audiencia de radio, la radio creo que hace 30 años se escuchaba a 100 horas más o menos de media. Hoy en día
está en 90. Es decir, o sea, tienes un dato de estabilidad fundamental. Por lo tanto, para mí la radio es un medio que se ha mantenido perfectamente, que sigue siendo muy eficaz y que sobre todo tiene una virtud que no la tiene ni la televisión, y es la proximidad. La radio tiene unas características que, aunque sea cadena, aunque esté emitiendo en cadena, para la audiencia que la escucha le resulta próxima. Es un medio próximo, es un medio cercano, es un medio, por lo tanto, creíble, porque la credibilidad de los medios es el factor más importante para la publicidad. Ya sabemos todos que McLuhan decía que el medio es el mensaje, y en el fondo ahora es más relevante que nunca eso. ¿Por qué? Pues sobre todo porque tú estás atribuyendo al producto o a lo que ves a través del medio el concepto que tienes del medio. Y si tienes confianza en el medio, esa credibilidad se la estás dando al producto. Pues tenía la siguiente por preguntarte que te viene prensa. Bueno, la prensa está yo te diría que está en un momento de cambio, pero sigue siendo importante. Es decir, ¿qué está pasando con la prensa? Pues la prensa está evolucionando más rápidamente que otros medios, por ejemplo, más rápidamente que la televisión, está evolucionando del papel al digital, pero sigue siendo un medio llamado prensa, no es otro medio. Es decir, cuando tú lees las noticias en papel, en un periódico, o las lees en su versión digital, estás leyendo las mismas noticias y además le estás atribuyendo la misma credibilidad a ese medio. Mucha más, por cierto, el medio prensa que el medio mal llamado medio Internet, que en el fondo es el medio redes sociales. La credibilidad de la prensa es alta, sigue siendo muy alta, también lo es la radio y la televisión, ¿eh? Pero la prensa está cambiando hasta tal punto que hoy en día es muy frecuente conocer a lectores de prensa, habituales de prensa, que mezclan los dos medios o las dos herramientas para el mismo medio, mejor dicho. Es decir, durante la semana, por poner un ejemplo que es habitual, leen la prensa en digital y el fin de semana se compran el periódico y el suplemento dominical. Es decir, se compran el papel, quiero decir. Pero es el mismo. Yo soy uno de ellos. ¿Ves? Yo soy uno de ellos. No iba tan descaminado. Es decir, es algo que está sucediendo, pero no nos engañemos. Eso no quiere decir que la prensa está bajando, no. Está bajando lo que esté bajando en la audiencia y eso lo vemos en el EGM. Pero la prensa digital está sustituyendo en parte a la prensa en papel y complementándola. Pero no deja de ser prensa. Pues ya ahora entraba lo digital. Te tenía que preguntar por lo digital y he seleccionado a 3 de ellas. Empiezo por Facebook, que la hemos tocado con el metaverso, pero ¿qué te dice Facebook? Bueno, hemos tocado la empresa, sí. Hemos tocado metaverso, como lo cambia de nombre, no sabemos, pero al final no deja de ser Facebook para todo el mundo. O por lo menos para mí no ha dejado de serlo. Bueno, yo ahora que hablas digital, que me encanta que lo digas porque es que realmente yo creo que es donde está uno de los mayores errores de la percepción de la gente, incluidos los profesionales, ¿eh? Esto es lo más grave. Vamos a ver, el EGM y también InfoAdex, que es el que mide las inversiones publicitarias, llaman a este medio, a este mal llamado medio, yo siempre digo que no es un medio, es un conjunto de medios muy diversos entre sí, uno lo llama digital y otro lo llama Internet. Bueno, esto es un gravísimo error, yo entiendo que es complicado el cambiar los estándares, pero esto es un error gravísimo. No se trata de un medio. Y voy a poner un ejemplo. Es decir, redes sociales sí sería un medio, con distintos soportes. Facebook sería un soporte, Twitter sería otro, Instagram sería otro. Es decir, un medio, redes sociales. No se puede comparar con los motores de búsqueda, por ejemplo. Es decir, o sea, Google también es Internet, ¿no? O sea, sí, también es digital, sí, pero no es el mismo medio que las redes sociales, es otro medio. Es, como digo yo, las páginas amarillas, ¿no? Es las páginas amarillas de Telefónica en versión digital, ¿eh? Es otra cosa, es otro medio, no solo otro soporte, es otro medio. Ya no digamos WhatsApp, que también resulta que se analiza cuando dice, no, es que el medio más utilizado por los seniors es el medio digital más utilizado es el WhatsApp. Claro, nos ha fastidiado porque WhatsApp no es un medio de comunicación de masas, es un medio individualizado, aunque pueda haber grupos. WhatsApp, ¿a qué ha sustituido? No ha sustituido ningún medio de información de masas, ha sustituido al teléfono. Es decir, el WhatsApp es el teléfono de los años 2000. Es decir, lo que está haciendo a través de mensajes, que ahora ya son de voz muchas veces, no son solo mensajes escritos, es
el que llama a sus nietos para ver qué tal están, en vez de llamarles por teléfono, como lo llamaba antes, pues les manda un WhatsApp. Es decir, no confundamos. Por eso quiero dejar... Hay más medios, solo hablo de estos tres por poner tres ejemplos. Ya no digamos el uso habitual de Internet como las páginas web, que es otro medio distinto, o los correos electrónicos, que también es Internet. Es decir, tienen una naturaleza absolutamente diversa y una operación diferente. Si hablamos de redes sociales, que es lo que tú nos estás preguntando ahora, y concretamente Facebook, yo te diría que aquí hay una gran paradoja. Por un lado, todo el mundo está diciendo que Facebook es una red social anticuada, que ya solo la usan los mayores, que ya es una red que no interesa a los jóvenes. Vale, pero yo ya me pierdo cuando veo el número de usuarios que tiene. No sé si son 3.000 millones o son... me pierdo, porque ya a partir ya de los 1.000 millones ya no sé. Sí. Entonces, cuidado que sigue siendo la que tiene más no sé si usuarios o gente que está con una cuenta abierta en él, que son dos cosas distintas. Pero evidentemente es la que sigue teniendo más. No nos engañemos, Facebook ya está muerto. Sí, está muerto con 3.000 millones de usuarios registrados. Y resulta que por cada usuario registrado está cobrando su dueño un 0,06 euros todos los días. ¿Cómo? Pues mediante distintos métodos, pero al final es eso. O sea que el tener muchos miles de millones de usuarios registrados es un valor que sigue siendo muy importante, aunque el uso que se le da pues es un uso más apropiado a su propia naturaleza como medio, lógicamente. Pero cuidado, no nos engañemos con una realidad que está ahí. Y nada, y quería terminar con YouTube. Que casi pues claro, está siendo un medio YouTube, pero... es un medio interesantísimo. A mí me parece que es efectivamente muy atractivo porque, claro, es el que utiliza, aunque ya todos lo utilizan, pero es el que utiliza, yo creo, mejor el vídeo, es el que mejor utiliza el vídeo de los medios electrónicos. Ahora ya todos lo usan, TikTok lo usa, Instagram lo usa, por supuesto, lo usan todos, pero el que está más identificado con el medio audiovisual es él. Sin embargo, también ocurre lo mismo. No nos engañemos desde el punto de vista de uso. Hay un dato publicado hace muy poco en el que nos dice que como medio publicitario YouTube tiene como un 10% el valor que tiene la televisión. Es decir, no nos creamos que YouTube es sustituto de la televisión, es un 10% de la televisión. Con un añadido. El añadido es que, insisto, la televisión, como pasa con la radio, son 4 cadenas las que concentran a toda su audiencia. YouTube son millones y millones de distintos elementos, de distintos, digamos, post o como lo queramos llamar, o vídeos, los que están subidos allí. Con un dato extraordinariamente relevante, es decir, todos decimos, bueno, es que la publicidad en televisión a veces se hace molesta. Sí, si la manejas bien, no se hace molesta, al revés, gusta. Si la manejas mal y metes un tocho de 20 minutos seguido de publicidad, pues evidentemente perturba y es hasta contraproducente, eso está claro. Pero es que YouTube tiene otra condición que es especialmente más grave, es que cuando miden la eficacia de los anuncios en YouTube, con que hayas tenido 3 segundos ya te lo dan como que ese anuncio está visto. Y resulta que a los 3 segundos te sale un cartelito que te pone Skip Ad. Y a mí me gustaría ver qué porcentaje de gente deja de apretar el Skip Ad cuando sale. Nos volveríamos locos si lo viésemos, O sea, porque parece que estamos 3 segundos, se nos hacen eternos, esperando a que salga el Skip Ad para apretar y pinchar. Pero oiga usted, es que eso no se puede considerar como un spot visto, un spot que a los 3 segundos lo hemos quitado, que normalmente además, como todavía hay mucha gente que no sabe hacer spots para YouTube, pues no sabemos ni de qué marca está hablando, porque estamos acostumbrados a hacer spots donde la marca viene al final y resulta que en los 3 primeros segundos no hemos dicho de lo que estamos hablando. No contemos eso como un vídeo que ha sido visionado por el hecho de que efectivamente ha estado 3 segundos en pantalla y hemos apretado al skip ad. Por eso digo que cuidado en cómo se miden y se valora la publicidad dentro de esos medios, porque una cosa es que el medio sea interesante, sea atractivo, y otra cosa es que la publicidad dentro de ese medio sea efectiva. Son dos cosas muy diferentes. Pues nada, pues creo que ha quedado ampliamente respondida la sección. La verdad, es de las que más gusta, yo creo es de las que más aprendo con la gente que se pasa por un CM en casa y lo que empezó siendo una palabra, al final casi acaba siendo una sección propia en sí. Así que muchísimas gracias, Paco. Nada, voy a entrar ya en la recta final ahora. Suele ser un poco, esta es como la sección en cadena referido a que siempre la persona que se ha pasado en el programa deja una pregunta y tengo aquí la de Rubén.
Rubén se llama Rubén Llames, que es una persona que forma parte de Hexagon, una startup que ha nacido en Oviedo y que se pasó la semana pasada. Y claro, como estaba ligado al mundo de la publicidad, pues me dejó la pregunta y me decía lo siguiente. A ver, espera que la mire. A ver. Un segundito. ¿En qué plataforma, si tuvieras que elegir, en qué plataforma te gustaría hacer una campaña de publicidad? En una sola. ¿Cuál sería tu favorita? Es que es una pregunta trampa. Las campañas de publicidad hay que hacerlas siempre en función del target que tengas. Es decir, según el target que tengas, tienes que elegir no ya la plataforma, sino el medio a utilizar. Es decir, no puedes utilizar una plataforma porque te guste a ti, porque tú mismo, tu propia publicidad es una tontería. La tienes que utilizar en función del target al que te dirijas. Pero evidentemente, si yo hoy tuviera que hacer, yo fuese una marca y yo hoy tuviese que hacer una campaña de publicidad, te garantizo que la haría en televisión. No tengo la menor duda. Y me olvidaría de las redes sociales, que me gustan mucho para otras cosas, pero no para hacer una campaña de publicidad. Por nada, Rubén, ahí queda respondida. O sea que ya ves, oye, hay vida más allá de lo digital. Hay vida más allá, no de lo digital, cuidado, porque digitales no, seremos todos, pero sí, de las redes sociales sí, hay vida más allá. Eso es. Y nada, y en continuación con esta sección, siempre suelo preguntar a la persona que se pasa por el podcast que a quién le gustaría que le entrevistásemos en un CM en casa. A una Pues, persona que piensas que tiene cosas que aportar y que decir y que seguro que le va a gustar a la gente. Pues yo, sinceramente, creo que más que dar nombres, te daría un poco el perfil. Yo creo que sería muy interesante que entrevistaseis a alguien conocedor de los medios mal llamados convencionales. A alguien de una televisión, a alguien de una cadena de radio, a alguien de un periódico, porque son los que tienen menos voz en estos momentos y todavía tienen muchas cosas interesantes que decir para las marcas. Yo os recomendaría que buscaseis a alguien dentro de uno de estos sectores que son, insisto, todavía los más importantes desde el punto de vista de la comunicación, mucho más para la Silver Economy, porque esto no lo hemos dicho, pero resulta que los seniors atienden mucho más a estos medios que a medios digitales. A medios digitales me refiero siempre, con el mismo error que estoy criticando, lo estoy cometiendo yo, me refiero a redes sociales, básicamente. Sí. Yo creo que hay que darles voz a esta gente para que expliquen con datos técnicos y con cifras reales cuál es la verdad de los mal llamados medios convencionales en estos tiempos que vivimos. Vale, pues nada, pues apuntado queda el perfil, seguro que encontraré por ahí. Siempre soy muy Seguro. inquieto por ahí, seguro. Y una preguntita. ¿Qué te gustaría dejar una pregunta para la próxima persona que se pase por el podcast? Pues sí, a mí Pueda me responder. gustaría básicamente preguntar que si simplemente que si ellos tuviesen, les hiciesen una crítica terrible a ellos o a sus marcas, a ellos como personas o a las marcas si están representando a una marca, una crítica terrible, una crítica que te puede hacer daño, ¿qué preferirías? ¿Que esa crítica te la hicieran en una red social o que te la hicieran en la principal cadena de televisión a la hora de mayor audiencia? Si reflexionamos sobre esa pregunta, nos estaremos contestando muchas cosas que no nos preguntamos a diario. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Paco. Seguro que la siguiente persona que se case, seguro que tiene un buen reto ahí con esta pregunta. Muy bien, gracias. Y ya para cierre, ¿dónde pueden encontrarte o dónde pueden encontrar a Presidentex? ¿Dónde pueden informarse? Pues muchas gracias. Sí, es muy fácil. No hay más que entrar en Internet y escribir Presidentex, terminado en X, presidentex.com. Ahí tienen toda la información sobre nosotros y, bueno, pues nos pueden seguir a través de nuestros blogs, de nuestras publicaciones y de nuestra newsletter, que es lo primero que les va a aparecer, la posibilidad de suscribirse a nuestra newsletter, se llama Nukes, también terminado en X, y que es muy simple, no hay más que apretar el botoncito y hacerlo, pero ahí, en presidentex.com, ahí nos tenéis. Pues nada, pues muchísimas gracias, Paco. Gracias a ti, Gorka. Gracias por tu tiempo, se me ha pasado volando. Créeme, A mí que también. mira que hemos hablado de cuánto va a durar o cuánto menos. Pues la Ya. verdad es que me he divertido un montón
y creo que tengo pendiente otra más, seguro, porque he dejado un montón de preguntas en el alero y yo creo que seguro quedará para alguna otra sesión más, seguramente. Ojalá sea así. Así, así Cuando que quieras, nada, estamos a tu disposición, ¿eh? muchísimas gracias por tu tiempo y nada, y hasta pronto. Gracias a ti, Gorka, Venga, y saludos a hasta, todos. Muchas gracias. chao. Hasta luego.